Amables televidentes, el arte dominicano actual es un cauce, pero como todo cauce es una esperanza, es una visión y al mismo tiempo una fuente. Esa fuente que como lo moderno, la modernidad, la posmodernidad, se agita en varias líneas. Hoy tenemos una línea importante y significativa. Se trata del artista Miguel Ramírez, quien estará en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Bienvenido, Miguel Ramírez, a tu programa. Bienvenidos, queridos amigos y personas que para mí son muy importantes en el ambiente cultural, en el ambiente del pensamiento primero y sobre todo en el espacio de la crítica, que creo que es un espacio muy importante en nuestro país. Sí, Miguel, yo sé que tú eres conocido. Regularmente nosotros le hacemos a nuestro invitado una pregunta que si él quiere la contesta o si no, no la contesta. Seguimos siendo amigos. Muy bien, muy bien. De todos modos, queremos... Eso me parece una buena entrada. Sí, buena entrada. De todos modos, queríamos preguntarte a ti, porque los amigos televidentes también son nuestros invitados. Queremos que tú le expliques a los amables televidentes quién es ese joven, ese hombre, ese sujeto histórico llamado Miguel Ramírez. Bien, es una pregunta que para mí se me hace muy grata y muy fácil contestar. No le tengo ningún miedo a pecar del ego. Ya mis amigos desde hace un tiempo me llaman Miguel Oficios. Sí, Miguel Oficios, y así se llama precisamente mi espacio de taller, mi espacio de galería y estudio, y también mi compañía de escenografía. Entonces me defino así como un hombre de oficio, como un hombre de los oficios, porque tengo, bueno, la dicha, la virtud de tener habilidades y destrezas para manejar diferentes medios y soportes en el arte desde hace ya un buen tiempo. Entonces me siento muy grato como un pez en el agua manejando diferentes medios y soportes, y por eso me defino como un hombre que fluye, que juega en los espacios. O sea que tú eres un producto de la contemporaneidad, como artista multidisciplinario, que así que se le llama en nuestro sociolecto e idiolecto. Podemos decir que tú eres un hombre que tú tienes competencias, pero también realizaciones en varios oficios. Por eso yo creo que el apellido Oficio te queda bien, porque aparte de que tú puedes hacer cosas que rompen el borde de las artes visuales, pero también entran dentro de lo que se llama el diálogo interproductivo, intervisual, intersemiótico, porque tu trabajo está entre el espacio, los materiales y los lenguajes. Entonces eso indudablemente que activa algo que es importante saber, y es realmente cómo tú te distribuyes y al mismo tiempo cómo tú tratas de crear una conjunción entre esa diversidad de lenguajes para que lo que tú presentes como producto sea realmente la obra, un texto múltiple, un tropismo que realmente hace del cuadro, cuando digo el cuadro hablo metafóricamente, de tu espacio artístico, una clave, una visión, una apertura y al mismo tiempo una comunidad de códigos, oficios y lenguajes. O sea, cómo tú llegas ahí y cómo todo lo que vemos tuyo siempre tiene una marca espacial y al mismo tiempo visual. Pero donde descubrimos, Miguel, eso te lo digo no porque tú estás aquí, descubrimos a un artista integral e integralista, porque hay muchas personas que arrumban, como dicen, muchas cosas, que reúnen muchas cosas, pero en ti no hay esa reunión arbitraria, sino que hay una cardinal que une todo aquello. ¿Cómo es que tú logras? Sí, mira, muy interesante tu reflexión, Odalis, y ciertamente es parte de mi proceso reflexivo, de mi proceso introspectivo y de reciclaje y de aprendizaje, partiendo incluso de mi experiencia de taller, que me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde y me levanto muy temprano, claro, en mis horas de taller, pero también reciclándome con mis horas de docencia. Claro. Eso me recicla mucho en el sentido de la manera de pensar, en la manera de repensar el ojo. Sí. Hay un texto que escribí hace mucho tiempo que es como mi premisa, en el sentido de cómo repensar el ojo,
y cómo curar lo pensado y cómo jugar con lo pensado. Entonces, mi procedimiento de taller va precisamente en esa línea. Es en ser muy diverso, muy diversificante en mis lenguajes. Y por eso, para hacerte un poquito así rápidamente una historia, cuando salgo de Bellas Artes, salgo como pintor, pero más luego soy ceramista, pero más luego hago performance, pero más luego hago instalaciones. Entonces luego me voy observando y obviamente, paralelo a toda esta experiencia, vengo del teatro. Soy un hombre del teatro desde muy joven. Escenógrafo. Sí. Entonces toda esta experiencia que en un momento me parecía una convulsión, me parecía incluso una dispersión personal, todo eso se fue organizando. Obviamente con un proceso de maduración, de reflexión. Entonces ya eso no es dispersión, eso es más bien como una diversidad de lenguajes que yo manejo de manera muy estratégica. Antes yo le dedicaba tiempo al teatro y dejaba las artes visuales. Luego me dedicaba a las artes visuales y dejaba el teatro. Ahora no, ahora todo fluye y confluye de manera muy orgánica, de manera muy fluida. De pronto acabo de montar una escenografía en la Sala Ravelo para un espectáculo y de pronto ahí ven el instalador. Y ven también el pintor por la sincronía de los colores, pero ven también el escenógrafo preocupado por los objetos dinámicos que se mueven de manera cinética en el espacio como si fueran actores. Es decir, que estoy tratando de conjugar como todas las habilidades y destrezas y competencias, como tú dices también. Y como está viendo el público, el amable público televidente, que está viendo que cuando hemos dicho que tú eres un artista multidisciplinario, se observa la multidisciplinariedad. Porque también, otra cosa, el hecho de que tú estás ligado a un profesorado, un profesor joven que transmite a jóvenes lo que él sabe, transmite y hace que se reproduzca ese virus, esa bacteria artística que es bastante bien avenida en nuestro caso. O sea, el profesorado tuyo también, cuando tú sales de Bellas Artes, está presente. O sea que eso es importante y además de la perspectiva de este tipo de práctica tuya, que se ha visto incluso en todos los eventos, exposiciones, bienales, donde tú has estado, que la visión que tú presentas es realmente aquello que descubre una nueva visión y una nueva competencia artística. Hay algo también interesante que pudiera también aportarle a mi proceso, o que el público conozca de mi proceso, y es una preocupación que tengo a partir de cuando construyo mi discurso, y es una preocupación de que el hecho artístico, ya sea una acción, ya sea objetos en el espacio, tenga una fuerza perceptual entre el público. Es decir, que el público no sea simplemente un simple observador pasivo. Siempre mis obras tienen algo de escénico, algo de que convoca a la complicidad, que convoca al diálogo, que hace que el espectador se sienta frente a un espejo y descubra, rompa sus otredades en ese sentido. Claro. En ese sentido me siento un gran provocador y que mis obras toquen ciertas partes de las personas. Ciertas fibras. Sí, interesante, que no sean simplemente un observador plano. Claro, tradicional. Sí, pasivo, que simplemente ve formas, colores, líneas. Intento siempre provocar, sobre todo en estos últimos, digamos que 15 años, que estoy cada día ya más convencido y más apasionado por la preferencia de materiales reciclados. Claro. Me siento incluso identificado casi hasta con una deuda del arte povera. Sí. Siento que encontré ya mi espacio conceptual y mi espacio estético, de expresarme a través de objetos encontrados, de materiales que las personas entienden no tienen valor estético. Claro. Y muy bien, como tú decías anteriormente, y no es para hacer comparación, no soy un artista que hago comparaciones con otros procesos, pero sí, ciertamente, tengo una preocupación en mi obra de no simplemente
recolectar y organizar en el espacio. Me interesa que la gente perciba y dialogue con una experiencia de lo que tú has encontrado y cómo eso se revierte en su memoria. Es decir, yo cojo una recámara de goma de autos, que es con lo que estoy trabajando ahora, sí. Y la gente tiene una experiencia del tubo cuando va a la playa, sí. Del tubo cuando va a cambiar la llanta de su vehículo, del tubo en varios contextos. Claro. Pero cuando cojo el tubo, por decirle simplemente un ejemplo, sí, cuando cojo el tubo, lo recorto, lo manipulo, lo recompongo, lo desconstruyo, pues estoy también entonces tratando de encontrar otros lenguajes, claro. Y que la gente tenga otra experiencia perceptiva en ese sentido. Es decir, que el público construye una fábula a partir de su experiencia. Claro, o sea, soluciones y pensamientos también. Exactamente. Miguel, es el teatro y las artes visuales, o la experiencia artística y estética como diálogo, como apertura, pero también como provocación al espectador, ¿no? Eso que dices, ha habido una evolución artística en ti y recientemente propones estos objetos reciclables que despiertan toda serie de asociaciones en la gente, ¿no? Despiertan la memoria y se ligan con una experiencia de una sociedad de consumo también, ¿no? Material de desecho, pero también que tiene que ver con otros usos, la diversión, como dices, en la playa. ¿Sí? El mismo objeto tiene múltiples usos, de acuerdo a las circunstancias. Pero siempre en ti hay una propuesta estética. Eso es interesante, ¿no? Esto viene de tu formación también. Siempre hay una... Claro. No se trata de un proponer por proponer, claro, Odalis. Claro. Todo se marca dentro de una estética. Hay una estética de lo teatral y una estética de lo visual en ti también. Sí, hay una elaboración, un trabajo. Sí, ciertamente. Sí. Y para edificar un poco tu pregunta, debo ser primero honesto, sincero y muy agradecido por los maestros que tuve en mi formación. Y me da mucho placer mencionar, por ejemplo, a un profesor, a Amable Sterling, a Ramírez Conde, a Roberto Flores, que recientemente, me permiten, recientemente he leído algo que me ha conmovido mucho sobre el maestro Roberto Flores, a maestros como Domingo Liz. Amable Sterling estuvo con nosotros recientemente. Ah, qué bien, qué bien. Sí, son maestros que los recuerdo de manera tan estremecedoras en mi formación, que entonces esto es lo que de alguna manera reproduzco y me provoca y me preocupa, y es transmitir lo bien cuidado, la propuesta estética bien definida. Trato de limpiar mi discurso, de que no haya dispersión. Entonces, para mí es muy importante el cuidado estético, no solamente visual, el cuidado estético en cuanto al uso y la manipulación de los materiales. ¿Hasta qué punto la pieza va narrando una historia que se abre, que se diversifica, cuidándome de que la obra, porque mi obra es esencialmente social, humanista? Estoy muy edificado con el maestro Silvano Lora, a quien le dediqué una exposición de manera muy especial y muy singular, de que el arte debe ser esencialmente social y humanista. O sea, vincular. El arte por el goce estético, muy bien. Yo entiendo que el ser humano debe tener esencialmente un goce estético, debe procurar siempre estar en un ambiente lúdico, sí. Pero lo social está ante todo. Entonces mi obra en ese sentido va de la mano con elaborar narrativas y discursos que tengan que ver con la realidad. Entonces me cuido mucho del panfleto. No porque le tenga miedo al panfleto, no porque le tenga miedo al arte de propaganda. De hecho, he realizado obra de propaganda, pero me preocupa la limpieza, la organización, el disfrute visual de eso que pudiera ser panfleto, por tanto denuncia una realidad social. Entonces, podríamos decir que en tu arte no solamente hay una estética, sino también una ética, Dalí. Claro. Cuando hablas del material, del cuidado, la limpieza del material, no se trata solo por el aspecto estético, el embellecimiento, el buen gusto, el agrado, el goce, el provocar en el espectador, en el público, ese goce, sino porque tú consideras que ese material en sí tiene una dignidad, ¿no? Así es. Como si fuera una persona, ¿no? Y algo que yo diría que desde la izquierda hegeliana, para hablar concretamente, se ha convertido en un lugar de la sospecha y de la protesta, que es
esa socialidad del arte y del discurso. Sobre ese y otros tópicos vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Miguel Ramírez. Y usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido semanal de esta su cita, su encuentro con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Ética y estética en tu obra, Miguel. Por ahí andamos. Sí, y la socialidad, a propósito de la izquierda hegeliana. Qué bueno recordar eso. Es bueno, y más en estos momentos. Sí, en estos momentos. De tantas caídas, de tantos... La crisis de la certeza. De tanto tembladeral social y cultural. Porque, tanta revisión de valores y tanta revisión, y de certezas. ¿no? Y no solamente eso, de incertidumbres. Incertidumbres y desconciertos. Claro, porque eso es lo que el artista visual de hoy debe también poner en el cuadro. O sea, no se está hablando de... porque hay algo que es importante desde Croce y la filosofía de la ética, y es que el gusto estético es fundamentalmente político, y que hay una política del gusto que te hace elegir entre dos cuerpos, dos manos, dos espacios y dos visiones. Entonces, ¿por qué esa incertidumbre? Porque precisamente el ojo, como dice el mismo Miguel, está siendo educado, adaptado, está siendo abierto a las nuevas formas y nuevos productos. Y no por un problema de vanguardia, sino al contrario, de anti-vanguardia, que es esa pos que nosotros nos hemos inventado en estos momentos de alta modernidad y que le llamamos de una manera, pero para abrir discursos, no solamente para seguir, porque no es bueno tampoco seguir tel que el discurso, sino abrirlos para que suceda esto que sucede en la escena abierta de Miguel Ramírez. Que es bueno que se sepa, porque también hay una actitud un poco frívola del artista. La gente cree que es solamente pintar. Ahora, ¿qué es lo que significa pintar fuera del oficio? Porque eso va dirigido a una persona que nos están escuchando y que quieren entender y que quieren ver si es verdad que esto de las artes visuales y del arte hoy es un problema de oficio. No, no es un problema de oficio, es más allá. Se trata de que incluso hay un desarrollo del conocimiento humano a través de eso que se llama arte hoy, que es lenguaje, que es artefacto, que es todo lo que tú quieras, pero le abre al sujeto que observa, que ve una perspectiva. Sí, Miguel, en el caso de Miguel, comentando, y te voy a preguntar ahora, en tu obra está presente este concepto, ese principio del compromiso cultural, ¿no? Claro. Es decir, la cultura como un acto comprometido. Tú insistes en el carácter social de la obra de arte, que no discutimos acá, ¿no? Pero no tratas de transmitir un mensaje o un contenido meramente panfletario, es decir, provocas y sugieres, lo cual va mucho más allá de la simple denuncia, ¿no? Claro, claro. Es un documento, pero también es un testimonio vivo, digamos. Se trata de esto, de provocar al lector de alguna provocación en el buen sentido, ¿eh? Cuando hablamos de provocación en el arte, no se entienda, porque los dominicanos entendemos, claro. Él me provocó, ¿cierto? O sea, provocar significa agitar. Agitar, no, sí. No, es más que pero eso. en el sentido de arte estético, provocar es despertar. Claro. Despertar una reacción. Constituir, abrir otros portales, sí. otros caminos. No, que tú sabes que el término popular, vulgar, no es ambiguo, claro. Es ambiguo. Sí. Mire, en el pueblo del teatro, para no decir la historia del teatro, me gusta llamar el pueblo del teatro, porque es un pueblo mágico, es un pueblo que está
que está sitiado de grandes provocadores, Claro. de grandes pensadores. Así nació. Hay una persona que muy singular, que de alguna manera me ha tocado mucho, como muchos otros autores, hombres grandes de teatro, que es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, con su teatro épico, nos propone un disfrute del aquí y ahora, de donde estamos. Es decir, a través de su teatro nos plantea una realidad que es una mímesis, vemos frente a un escenario que vemos una mímesis de la realidad, pero él produce algo que se llama el distanciamiento. Entonces, en ese distanciamiento nos permite que esa realidad no sea provocativa y reflexiva. Entonces, de alguna manera, también en mi trabajo visual y en mi trabajo de teatro, siento que está muy presente, de manera muy consciente, el que se provoque eso en el espectador. Estado segundo de algo que no había estado experimentando. Cuando en las artes visuales, por ejemplo, me decido hacer una serie de piezas, de instalaciones, haciendo homenajes, por ejemplo, a Galileo, a Copérnico, Claro. a Odiseo, a Eduardo Galeano, por ejemplo. Sí. Galeano, claro está. Controversial, Claro, intelectual. un pensador, para mí un latinoamericano. pensador determinante en Latinoamérica, pero que no se le ha dado todavía la magnitud que ha tenido su pensamiento. Es mi opinión. Tú le has Sí. hecho un homenaje. Es mi pero opinión. fructífero. Es mi opinión. Sí, no, Entonces, cuando a lo que me quiero referir es lo siguiente. Cuando hago esos planteamientos de hacer obras dialogando con esos grandes pensadores, no es simplemente dialogando y hacerle un homenaje a su pensamiento. Es que nosotros tenemos que regresar a ese pensamiento puro, a ese pensamiento que no es introspectivo, individualista, a ese pensamiento que genera la colectividad. Entonces, cuando hago la pieza Odiseo, que fue una pieza contundente en el Museo de Arte Moderno, para poner un ejemplo, la gente ve este pie gigante empinado, Claro. con 12 remos atravesados. Entonces la gente siente una contundencia, no solamente del aspecto objetual y visual, sino del pensamiento de la humanidad, que constantemente estamos en un constante trajinar, en una constante sede de búsqueda, de conquista. Esta travesía. Entonces, ¿no? a mí me preocupa, claro, la Existencial. travesía existencial. Sí, ante todo. existencial, que Odalis- Entonces, todo Odalis eso, menciona mucho. desde luego, está, digamos que ataviado y revestido de ese medio que trabajamos nosotros, que es lo estético. Pero te basas en el mito clásico, fíjate, es Ulises. Desde luego, Es desde- Ulises desde de Homero, luego, desde pero también el luego. Ulises de Joyce, Claro, que es el la que travesía rompe, individual, y el la que modernidad. rompe. Sí. Pero es el Ulises que somos nosotros. Esas también. referencias múltiples, ¿no? No desdeñas lo clásico. Claro, Es claro, una propuesta claro. moderna, pero que se, de algún modo, A ancla. partir ¿no? de los tipos De los que se han tipos, sí, presentado. sí. Y él se refería, por ejemplo, al teatro. Pero lo que hemos visto en pantalla es una muestra no solamente de ruptura, sino de vuelta a la tradición. Porque cuando tú hablas de Brecht, Sí. por ejemplo, tú estás hablando de un distanciamiento, que no es como muchos creen una alienación, No. sino más bien Cuidado. una revisión. Un enajenamiento. Mira, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en pantalla. Estamos hablando que hay lo que se llama un diseño visual, pero no nada más de una escena, sino del ojo que está viendo acciones. La tuya era capaz de largar. A propósito de lo que estamos hablando, de la convocación y la provocación, yo me planteé un escenario en donde el espectador es conducido a verse compelido a estar frente a un espejo. El público está frente al público, con la escena en medio.
fin se integre mi idea del sindicato internacional. Y yo no pienso privarme. ¿Dónde están ahora los que me vomitaban encima? ¿Dónde están ahora, coño, los que me vomitaban encima? ¡Vengan! Sí, hemos visto cómo el espacio del que hemos estado hablando es un espacio y sigue siendo vincular. Vincular por lo que hablamos, todo esta dialéctica público, espectador, cuerpo, público, espectador, espacio, realmente remite a visiones y convicciones estéticas que en tu obra se hace visible de una manera significativa. Fidel hablaba hace unos minutos de lo que se llama el marco polisémico de tus creaciones, que en un público funciona de una manera, en otro, pero que hay lecturas y metalecturas. Eso es importante en un artista multidisciplinario hoy, en un momento en que ya el arte no es solamente una profesión, sino que es una provocación, es un pensamiento, es muchas cosas a la vez. Pero además esto que hemos visto no es solamente teatro, ahí hemos visto metateatro y metarealidad, categorías que son designadoras de una búsqueda, ¿no? Útil, necesaria y significante. Se me ocurre de pronto que cuando mencionas la palabra multidisciplinario, que nosotros mencionamos acá, se me ocurre de pronto pensar que, primero, bueno, es una constatación. El artista multidisciplinario es una figura cada vez más creciente en el arte contemporáneo, en la contemporaneidad. Pero tú decías que es propio el de la contemporaneidad. Eso es relativo, Dalí, porque los artistas renacentistas también eran multidisciplinarios, Claro. O sea, polifacéticos. Esencialmente. Sí. Quiero decir, el Renaissance época, Man, el los famoso- La Vamos, época. la Pero época, fíjate que sí. no era un No, ambiente sí. extendido. Sí. Tú dirás, bueno, Leonardo era ingeniero, era Sí. arquitecto. Por ejemplo, Rafael era diseñador, era Sí, esto. sí, extendido. Miguel Ángel era escultor, También. arquitecto, todo eso. Sí. Pero fíjate que dentro de esas perceptivas, porque hay que hablar de poéticas y perceptivas. perceptivas, sí. En este caso, ellos hacían eso, pero eso no era lo que cubría su oficio. No, claro. O sea, eso ellos lo hacían, por ejemplo, que boceteaba Leonardo hasta, ¿qué te digo yo? Fisiología, anatomía, termodinámica, astronomía. Pero eso eran ejercicios que hicieron germinar una poética visual a los inicios de la modernidad. Pero fíjate que la escuela y la academia no permitían No. en el Renacimiento. No podemos decir, No. porque no es cierto. Ahora, Cierto. el talento, lo que está fuera del artista, Fuera, sí. sí lo permitía. Por ejemplo, muchos de los dibujos y bocetos de Leonardo eran escenografías de teatro, evidentemente. Es una época en que no Los había la inventos, división. los inventos, sobre las todo maquetas de inventos. esos Sí. patrimonio. Y que ha dado lugar a que el arte moderno, que nació moderno, realmente continúe en su travesía. Decía Vamos que- a una pausa sí, primero, claro, Fidel, claro. y regresamos en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Miguel Ramírez. Y usted puede ver esta entrevista con Miguel Ramírez y todas las demás entrevistas con nuestros invitados semanales en las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido semanal de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto de movimiento. Página Abierta con el arte y la cultura.
lo multidisciplinario y los artistas multidisciplinarios. Hablabas de los los genios del Renacimiento, en una época en que no había la división del trabajo que existe hoy en el capitalismo, pero además sus oficios distintos, digamos que transgredieron las mismas academias. Ellos fueron más allá de las academias, porque tenían esa vocación y esa genialidad. Pero hoy el artista multidisciplinario es una figura un tanto distinta, ¿no? Está marcado por otra época, por el espíritu de otra época, y la gente pregunta, el público televidente, pero estos señores insisten mucho en lo multidisciplinario, esa palabra larga, multidisciplinariedad. ¿Qué significa? Que el artista se dedica a diferentes disciplinas, que las cultiva, que tiene diferentes formas de expresión. Y a descubrir. Y descubre. Y también al hecho de que entre esas disciplinas, que pueden ser las artes visuales, la literatura, la poesía, el teatro, la fotografía, la ciencia, hay un diálogo, están dialogando, porque son formas distintas de expresión. En el Renacimiento había el concepto de la unidad odalisca. En el fondo, Leonardo, Miguel Ángel pensaban que al pintar o a esculpir o construir o poetizar, estaban haciendo lo mismo. Exactamente. Creando. Exacto. Pero aquí no se habla de construir. De construir. Y además de deconstruir. Que son dos operaciones de construir y de que realmente informan la dialéctica del arte actual. Por supuesto. Sí, ahí está. Mira, yo quería decir que en tu caso es una vocación, ¿no? Lo multidisciplinario no surge porque el artista quiere hacer muchas cosas, o sea disperso, o quiera ser abarcante. A eso me voy a referir. Sino porque siente que él en sí siente que tiene distintas maneras de expresarse, Dalís. A eso me voy a referir. Y no se limita a una sola, ¿no? Precisamente, y para ser bien didacta en este sentido, porque siempre nos sales, como somos facilitadores del aula, siempre nos sale esa parte didáctica. A mí me aflora en cada momento. Y como este espacio, pues, como es de imaginar, que lo ve un gran sector, lo primero es un poco definir de manera simple y llana lo que se trata el vocablo multidisciplinario. O sea, no se trata de que el artista tiene habilidad y destreza o decide hacer varias cosas. Es decir, que pintores, ceramistas, instaladores, fotógrafos, performeros. No se trata simplemente de hacer diferentes ejercicios. Más bien la multidisciplinaridad se trata de integración, de pluralidad, de reintegrar los lenguajes para que un pensamiento, una idea, como tú decías, no importa que sea poesía, que sea literatura, que sea dibujo, que sea escultura, se está generando una integralidad de los lenguajes. Sí, del lenguaje y del hacer. Una mediación. Y del hacer. Mediación, ya cuando yo estoy dibujando, no solamente estoy dibujando, yo estoy escribiendo. Pensando. Yo estoy pensando y estoy generando una poética. Sí. Cuando estoy modelando el barro, hay un sentido sensorial que me va llevando a pensar en la dimensión, la forma, la textura de la pieza. Entonces, no se trata simplemente de que soy ceramista, soy dibujante, soy pintor. Se trata de una actividad física, sensorial y pensante de que uno integra un lenguaje en ese sentido. Entonces, es básicamente lo que ha sido mi experiencia de taller en mis últimos momentos lo que he intentado ya es abrir incluso mi espacio. Hemos hablado de tu obra en el programa, en estos dos segmentos, y yo pienso que ahora debemos hablar de tus proyectos que llevan el nombre de Oficios. Oficios es el nombre de tu taller, Oficios es el nombre de tu teatro, o tu compañía de teatro, y Oficios es el nombre también de la Galería Estudio que inauguraste hace poco tiempo en la zona oriental. Yo me quiero referir a esto, porque una galería de arte, un espacio artístico polivalente en la zona oriental, es una ave raris en el escenario cultural dominicano. Fíjense, no sé si se ha observado, que la ciudad ha crecido, pero todos los espacios culturales y artísticos significativos están de este lado, en el Distrito Oriental. El Gran Santo Domingo ha sido descuidado. O sea, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, no tienen espacios culturales. Yo me pregunto, ¿hay políticas culturales, por ejemplo, en el Estado Dominicano, en el Ministerio de Cultura, para fomentar el desarrollo de las artes, el arte y la cultura, en el Santo Domingo Extra, fuera del Distrito Nacional? O sea, de la ciudad de Intramuros. De la ciudad de Intramuros, fuera de la ciudad de Intramuros. Porque ha habido un pensamiento muy centrado, una práctica muy centrada acá. En la zona oriental, Odalys, hay muchos negocios, hay mucha actividad comercial, hay mucho dinamismo económico, pero no hay
espacios culturales prácticamente. Sin embargo, hay talentos jóvenes. Hay jóvenes Y que viven allí. que viven allí, que hacen su vida allí. Hay talentos, hay artistas establecidos ya. Grandes Artistas con una figuras práctica. han Figuras. vivido y algunas todavía Bueno, no, viven están los viviendo. artistas que ya tienen una obra Sí, y sí, una sí. práctica, y están los jóvenes artistas. Hay jóvenes que estudian teatro, música, hay poetas, hay escritores. Sin Grandes embargo, músicos de aquel sin lado. embargo, no hay galerías. Y tu propuesta, tu iniciativa, de algún modo, llena una necesidad, satisface una necesidad o una demanda, digamos, de ese sector que ama el espíritu y que ama el arte y la cultura. El Ministerio de Cultura ha sido acusado una y otra vez de dos cosas: de falta de voluntad política y de falta de capacidad gerencial. Esencialmente. Esencialmente. Y eso tiene que ver. No hay atención hacia el desarrollo del arte y la cultura en esa parte del Santo Domingo. No la hay. Hay brotes, sin embargo, Fidel. Mira, el mismo de Miguel es un brote. Pero hay otros artistas que tienen su taller Pero brotes individuales, Sí, no, iniciativas. no, claro, individuales. No digo ministeriales, No, oficiales. no, Estoy hablando que de un eso- señor llamado Miguel Claro, Ramírez, sí, que hace lo suyo porque él ama. sí. Precisamente. Esos brotes son individuales. Claro, no Yo lo puede- digo a nivel oficial. Ah, no, no no hay un estímulo, o lo hay. Precisamente, usted me ha puesto un escenario muy, muy interesante y mi actitud hacia todo eso siempre ha sido muy, muy, muy frontal, muy militante, de manera categórica, sin menor pretensión. Siempre he dicho que no tengo nada que perder por dar la cara por lo que entiendo es justo, por convicción y por el bien colectivo. Entonces, ustedes han puesto un tema en el escenario que mi práctica y en mis últimos momentos de ejercicio profesional, pues he decidido no solamente dar la cara de manera militante hacia esa problemática, sino también a proponer mis propias acciones y soluciones. Una de ellas es precisamente crear mi espacio abierto hacia una comunidad que ha sido abandonada, que ha sido arrastrada a no disfrutar de lo que es el goce estético, el goce de su aval cultural, como es la zona oriental. Sí, lo son. Y exactamente, para ir por parte, pues desde el año pasado he creado, ya lo decidí después de mucho tiempo de reflexión, porque no hay nada más para un artista que está en camino, que está surcando su espacio ya de soledad, de creación, que crear su taller, su espacio íntimo, y que no sea público. Es decir, hay un proceso de la creación, y ustedes lo saben, que es muy íntimo, que es muy introspectivo, y que lo que uno ya luego socializa son pequeños resultados, pero lo más rico del proceso de creación se queda en uno, se queda en el taller. Claro. Pues yo lo que he decidido El es... tema de la psicología del arte. Claro. Pues yo lo que he decidido ver también, y esa es parte de mi reciclaje con la docencia, es abrir mi espacio de taller. He tenido la suerte que tengo un espacio físico donde he decidido abrir mi taller, no solamente a la comunidad, sino a la comunidad inmediata que me circunda, del barrio, sino también a la comunidad del gusto cultural, del gusto artístico. Y abrí el espacio Oficios, Galería Estudio, de Miguel Ramírez, que es mi casa. Mi casa es un espacio... Tu casa. Tu que casa, tu entiendo- galería está en tu casa. Mi casa es mi galería Tu y mi galería galería es se mi casa. confunde. Claro. Entonces, cuando la gente va a mi casa, Se confunde. visita a Miguel Ramírez en la casa, pero igual también está visitando un espacio estético, de disfrute estético. Artístico. Entonces, aquí he hecho ya 3 actividades desde el año pasado. Y bueno, he tenido la grata satisfacción de tener un apoyo realmente inusitado. O sea, son las 10 de la noche, son las 11 de la noche, son las 12 de la noche, y la gente ahora con este afán de las redes se entera y la gente cruza para la zona oriental. Pero Así eso está pasando ahí, Claro. y la gente cruza y de pronto es la única galería, es la única galería en la zona oriental Sí. que a las 2 de la mañana hay un disfrute todavía A cultural. las 2 de la mañana. Oh, pero Y cuando hay inauguraciones, hay vino tinto, Dalí. Hay un Sí. disfrute, somos lúdicos. Pero además de estuve ahí eso, con- somos esencialmente En lúdicos. una de las actividades estuve con Carlos Castro. Me invitó y Mi no hermano, lo mi conocía. hermano, Carlos. Fuimos allá y realmente frente hay negocios y todo eso. En la zona oriental, algo que me parece una novedad, Dalí.
hay que repensarla. Pero claro, Hay que repensarla. los porque- espacios. Y es bueno claro. decir que no solamente está este espacio de los oficios, que digamos que todavía en su esencia y en su naturaleza es un poco tímido en el sentido de que no quiere abrir como galería comercial, porque Sí. no, el interés no es comercial. Claro. El interés es Ya. de disfrute cultural para la comunidad y para los amigos, para los que gozan del arte. Pero sí hay otro espacio que sería muy bueno que luego ustedes lo inviten, hagan un programa, que se trata de un espacio muy interesante, ya con un aval desde hace varios años de trabajo cultural y de trabajo expositivo, que es la Galería Amicus, de mi querido amigo Fernando Sánchez. Es un espacio que en este momento, por ejemplo, tiene inaugurada a mi parecer, una de las exposiciones más contundentes y más impresionantes sobre grabado, que aquí es un medio Gráfica, que como el dibujo, como la escultura, han perdido cierto espacio. En la zona oriental está también esta galería Amicus. Amicus, En la zona oriental. en la zona oriental, a pocas esquinas de mi O sea que ya mi tenemos espacio. dos espacios. O sea que de pronto, claro, Dos y de espacios. pronto doy la primicia, estamos dando un poco los pasos para ver cómo en un futuro inmediato organizamos un circuito. Sin muchas pretensiones, Sí, seguro, pero organizamos un circuito en donde ya sea intercalado, él está en un mes, yo en un próximo mes, o hacer un circuito simultáneo, porque es a pocas esquinas, la gente puede disfrutar de una exposición en Amicus y caminar luego a oficio o viceversa. Sí, que hay intenciones para dar respuesta a aquello que ustedes también propusieron, de la falta de gerencia y de la falta de política Claro. cultural en este país. Hay respuestas. Sí. Hay respuestas. Cuando estuve allá con compañía de Carlos Castro, como ya dije, en la exposición de un artista Nobel, De Orlando Nival. de Nivar, sí, Nivar. recuerdo, me sorprendió, Dalí, la cantidad de gente, el público, y la calidez y la receptividad, y la naturalidad, mucha gente, en un espacio que no es muy grande. Gozamos de esa bondad. Sí, esa bondad, sí. Además, también es bueno que proliferen estos espacios, porque desde allí proliferan también búsquedas, formas. Desde allí se puede negociar ideológicamente muchas cosas, porque vamos a hablar claro. Negociar. Sí, negociar sí. ideológicamente. Es un término Sí. muy Sí, neoliberal, ¿eh? Neoliberal, pero es el que Muy entiende- globalizador, ¿eh? le entiende la gente. La noción de negocio no es una noción Sí, económica. solamente. Yo digo que es una noción pulsional, psicoanalítica. ¿Ya? Cuando se habla de negociar, se negocian muas cosas. De producir equilibrio. Tra- de transar. producir- Claro. Una transacción. ¿No? Y trazar e inscribir, que es lo importante. Y como precisamente el arte y sus espacios son dispositivos que, como diría Lyotard, son pulsionales, ¿no? Porque tienen que ver con lo que se llama la mirada, los gestos, la intuición, la percepción, incluso el contacto. Esa teoría del contacto que creo que es la que ha hecho posible hoy lo que se llama todas las invenciones y todas las visiones de que ha gozado la modernidad y la alto o postmodernidad. Creo que las iniciativas de que los artistas también creen una especie de autogerencia cultural, creadora, va a obligar a los estados, a los gobiernos, realmente no a repensar, sino a ponerse en su puesto, porque creemos y ellos creen que son hacer lo que tienen que hacer. en hacer lo que tienen que hacer, porque ellos creen que ellos son los que incluso determinan lo que tú debes hacer porque Sí. ellos te pagan. No, ya hay realmente planteamientos, y no a nivel de la República Dominicana, No. el Caribe, Latinoamérica, sino a nivel del mundo. Global, a nivel global. A nivel, no me gusta un poco el asunto ese de global, De pero global. por lo menos a nivel, ¿qué te digo yo? Abierto, el campo abierto, de que realmente los curadores y los artistas están tomando iniciativas autogerenciales, pero no en ese sentido mezquino de la palabra, sino creador de la palabra. Y están obligados a que los grandes emporios que administran arte se acerquen para que vengan a aprender, porque ellos ni los necesitan y aunque ellos lo abandonen, ellos siguen su camino. Yo creo que el texto artístico tiene que hacer su trabajo y coger su rumbo y su camino. Estos proyectos tuyos, yo podría decirle que pertenecen a la cultura movimiento en Dialógicos auténticamente. todo derecho y en todo el sentido de la palabra,
pero además son proyectos alternativos. Se inscriben dentro de lo que es la cultura alternativa, Miguel, aunque a ti no te guste. Sí, sí, ciertamente. A mí el término no me gusta mucho, ya es Sí, muy manoseado. manoseado y trastocado. ¿Pero qué no es manoseado? A veces Claro. incluso, a veces incluso Sí. mal utilizado, Sí, sí. o con aprovechamiento del Sí. término. Oportunismo. Oportunismo. Sí, sí. Pero bueno, el término es lo de menos. Sí, ciertamente. Yo creo que Propuestas en este alternativas. momento de la llamada contemporaneidad, ustedes ahorita mencionaban, y hay dos aspectos, dos conceptos que tú expresaste, Dalí, con respecto a que va de la mano con todo esto de la contemporaneidad, que es la incertidumbre y el desacierto. Claro. El Eso desconcierto. es algo que está El ante desconcierto. nosotros y El nosotros desconcierto. somos parte de esa incertidumbre y del desconcierto Sí. o del desacierto, También. que puede jugar También también de la puede. Seguro. mano, el desconcierto con el desacierto. Está presente. Mira, Sí. lo que pasa es que en nuestra historia quizá política, en nuestra historia gerencial del Estado, nuestros ministros no han entendido realmente sus roles. Claro. Llegan ahí Se convierten en figuras. y piensan y creen que deben hacer lo que ellos quieren hacer. Claro. Sí. Y se han olvidado que están ahí para hacer lo que tienen que hacer. Exacto. Claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El bien colectivo. Su función es gerenciar el bien colectivo. Y ahí es que están Sí. confundidos. Porque No solamente confundidos, no solamente confundidos. Hay una actitud, y lo digo responsablemente, hay una actitud perversa. Perversa de querer hacer y seguir haciendo Sí, señor. lo que yo quiero Quiero hacer. Sí, claro. Y no escuchar Eso es cierto. el sentir colectivo. Pero una verdad a gritos. Sí. Es- Cuando habla de ministros, hay que decir en términos generales. Hablo de la ministerios. Sí, los ministerios. Ministerios, La sí. burocracia cultural. La burocracia. Sí, esa burocracia cultural que antepone el voluntarismo y el capricho personal. Claro, la veleidad, capricho personal. o los intereses de grupos, de partidos, por encima de los intereses de la demanda colectiva, porque hay una Claro, demanda colectiva. claro. Por consumir arte y cultura. Hay una demanda de bienes y servicios. Hay una demanda de disfrute. ¿no? Y que hay que discutir esa demanda, porque cuando tú hablas, aquí se ha hablado de programas, como hablar de cualquier cosa, todo tiene un programa de esto, programa de aquello, pero cuando tú vas a ver qué es ese programa, son intereses. El programa no es programa, son intereses personales o de un grupillo cualquiera, Así es. o de un manejo, una manipulación política, y eso escapa realmente a lo que es la realidad cultural, porque muchas veces tú te puedes inventar un capricho, pero ¿qué pasa? Hay un pedimento social y cultural. En esa Miguel. visión de falta de gerencia, un elemento importante señalar es el hecho de cambios de eventos que ya existen. Es decir, nunca crecemos en un evento. Cuando ya tiene 3, 4 años de cierta madurez, lo cambian Sí. por un capricho. Odalís, creo que Miguel nos debe otra visita al programa. ¿Qué tú dices? No hemos terminado el programa, No. tenemos que decir... Un diagnóstico claro, mayor, sí. Claro, porque esto ya ha rebasado el espacio de la hora, ya incluso me están casi tirando un bombazo de ahí. Pero vamos a seguir en la próxima emisión de Página Abierta con el Arte y Página Abierta con la Cultura, con nuestro invitado de hoy, Miguel Ramírez. Pero vamos a tocar asuntos nodales, ¿no? Desnudos del acontecer artístico y cultural, y no solamente de eso, sino de realmente las políticas culturales y nacionales en ese sentido. Para eso vamos a pedirle a Miguel Ramírez que nos acompañe en este su programa en nuestra próxima emisión, para que esté con nosotros dialogando fundamentalmente con ustedes. Hasta pronto.